Hola, bien, estimados estudiantes, bienvenidos a la sesión 6. En esta sesión vamos a ver los temas de intervalos de concavidad y criterios de la segunda derivada. Muy bien, comenzamos entonces con este problema de eficiencia. Nos dice que Roger es un ingeniero recién titulado que ha sido contratado como jefe de recursos humanos de una fábrica de sacos de polietileno. Al evaluar la eficiencia de un obrero no calificado, descubre que está dado por la función f de t igual a 100 menos 60 por e elevado a la menos 0.2t, donde el trabajador puede completar f de t unidades por día después de haber trabajado t meses. A Roger se le pide lo siguiente. Parte A, trazar la gráfica de f y observar su comportamiento cuando crece sin límite. Parte B, ¿cuántas unidades por día puede completar un trabajador con un año de experiencia? Y por último, la parte C, nos pide cuántas unidades por día puede esperarse que un obrero produzca. Entonces aquí hay varias preguntas en las cuales se va a poder resolver teniendo en cuenta la gráfica de la función. Lo importante es calcular la gráfica. Y para calcular la gráfica de la función necesitamos hacer uso de las derivadas. En este caso vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. Los saberes previos que ya debemos haberlo hecho, ya tenemos conocimiento, son el concepto de funciones, la derivación para derivar la regla de la cadena, y también crecimiento y extremos, ¿no? Lo que está en la sesión anterior. El logro de aprendizaje nos dice que al finalizar la sesión, de aprendizaje, el estudiante resuelve ejercicios en los que calcula los intervalos de concavidad y puntos de inflexión de una función haciendo uso de la segunda derivada. En la introducción tenemos lo siguiente, nos dice cuando se está tratando de bosquejar la gráfica de una función y igual a f de x, es muy conveniente conocer la forma en la que se está arqueando, curvando, ¿no? Es en cierto intervalo, a, b. Esta información nos la da la segunda derivada, ¿no? Así como en la primera derivada decíamos que una función era creciente cuando la primera derivada era positiva y es decreciente cuando la primera derivada es negativa. En este caso también vamos a ver que la curva está hacia abajo, o sea, la gráfica de la función está curvando hacia abajo si la segunda derivada es negativa, ¿no? Y va a estar hacia arriba, va a estar curvándose hacia arriba la gráfica de la función si la segunda derivada es positiva. Los temas son los siguientes: definición de concavidad y puntos de inflexión, regla para posibles puntos de inflexión y el criterio de la segunda derivada. La definición de la concavidad nos dice lo siguiente. Sea f una función derivable en un intervalo abierto y la gráfica de f es cóncava hacia arriba sobre y si la primera derivada es creciente en el intervalo y cóncava hacia arriba, cuando en y si la primera derivada es decreciente en el intervalo, ¿no? ¿Qué quiere decir que la primera derivada sea creciente? Significa que las pendientes van a ir aumentando, ¿no? Por acá la pendiente es casi 0, por aquí es mayor que 0, casi 1 por acá puede ser 2, la pendiente de esa recta es creciente, ¿no? Ya, las pendientes van a ir aumentando. Y en este caso la derivada es decreciente, o sea, va a ir disminuyendo. La curvatura hacia y positivo o curvatura hacia arriba.
El teorema nos dice lo siguiente. Sea y igual a f de x dos veces diferenciable en el intervalo AB. La segunda derivada mayor que 0 en todo el intervalo AB implica que la gráfica es cóncava hacia arriba. Es decir, por aquí la primera derivada está creciendo, ¿no? Por acá es negativa, por acá sigue siendo negativa, pero es mayor que esta pendiente de acá. Por acá ya cambia a positivo y mayor todavía, ¿no? Entonces, en este caso, cuando la primera derivada está creciendo, la segunda derivada es mayor que 0, ¿no? Las pendientes están creciendo y en tal caso surge un tipo de arqueamiento llamado concavidad hacia arriba. Y la curvatura o cóncava hacia y negativo, o curvatura hacia abajo, sucede en forma análoga al teorema anterior, ¿no? En este caso ya la segunda derivada ya no es mayor que 0, sino es menor que 0. Implica que la gráfica es cóncava hacia abajo. El punto de inflexión en una curva se le puede determinar de la siguiente forma, ¿no? Nos dice cuando en a, b, un intervalo abierto, la segunda derivada de la función cambia de signo, es decir, que f pasa de un tipo de concavidad al otro en un punto C del intervalo AB, entonces el punto C, f de C recibe el nombre de punto de inflexión, ¿no? Por acá tenemos, por ejemplo, la concavidad hacia arriba y cambió justo en el punto C, cambia la concavidad hacia abajo, ¿no? Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, por aquí sucede lo contrario, ¿no? Estamos hablando de puntos de inflexión. Los puntos de inflexión se pueden obtener también de esta forma usando este teorema. Nos dice sea C, f de C un punto de inflexión de la gráfica de una función y igual a f de x diferenciable en a, b y sea C que pertenece al intervalo abierto a, b si la segunda derivada existe. Entonces lo que va a suceder ahí es que la segunda derivada va a ser igual a 0, ¿no? Muy bien, a ver, vamos viendo algunos ejemplos. Nos dice determine los puntos de inflexión de las siguientes funciones. F de x igual a x a la cuarta, h de z igual a 1 menos 2z al cubo, g de x igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x más 1, y la última, la h de t igual a t a la cuarta menos 2t al cuadrado. En la primera vamos a obtener su derivada, obtenemos 4x al cubo. Segunda derivada, 12x al cuadrado. Igualamos a 0 la segunda derivada y obtenemos el punto de inflexión, ¿no? Pero es un posible punto de inflexión, ¿no? Vamos a verificarlo eso. Por acá tengo g de x, también la derivada, la segunda derivada se iguala a 0 y queda x igual a 2, el punto de inflexión. Verifiquemos que este de acá no es punto de inflexión en el 0. Bueno, vamos a ver cómo quedaría por ahí. A ver, nosotros tenemos ahí igualando a 0, vamos a tener que 12x al cuadrado es igual a 0. Eso implica que x es igual a 0. Si x es igual a 0, entonces verifiquemos si es punto de inflexión o no. Recuerden la definición, que cuando tenemos un cambio de signo en la primera o en la segunda derivada, perdón, cuando cambia de signo, ya, entonces estamos hablando de punto de inflexión. Por aquí el 0 está
ubicada en la recta. Por aquí ubicamos los puntos, el 1, ¿sí? El 1 y por acá el menos 1. Entonces calculamos la segunda derivada en el menos 1, que nos quedaría 12, ¿no? Y la segunda derivada en el punto 1 también nos queda 12. Entonces aquí no hay un cambio de concavidad en el 0. Entonces significa que no existe el punto de inflexión. O sea, el 0,0 no es punto de inflexión. ¿Ya? No es punto de inflexión. O sea, si yo tengo un punto de inflexión, ahí la segunda derivada sale 0. Pero que la derivada sea 0, que la segunda derivada sea 0, no implica que obligatoriamente va a ser punto de inflexión, ¿no? Puede que sea o puede que no. Y con este caso no es punto de inflexión porque no cambia la concavidad. En el ejemplo 3 que ya está desarrollado, también parcialmente, vamos a completarlo aquí. Vamos a completarlo, ubicamos el 2 y por ahí también ubicamos los puntos a la derecha y a la izquierda, ¿no? Por acá estaría el 3 y por acá estaría el 1. Hallamos las segundas derivadas. En el punto 1 nos queda 6 menos 12 menos 6. Y la segunda derivada en el punto 3 va a quedar 3 por 6, 18, menos 12, queda 6 positivo. Entonces aquí sí cumple el cambio de concavidad. Entonces el punto 2, f de 2 va a ser el punto de inflexión. El punto 2,3 en este caso sí es punto de inflexión, ¿no? Ya sí, ahí sí es punto de inflexión porque sí cambia la concavidad, cambia el signo de la segunda derivada de negativo a positivo. Ya. Muy bien, y así podemos analizar las otras dos funciones que están en la parte inferior, ¿no? Y también tendríamos que verificar si en z igual a 1/2 es o no un punto de inflexión de esta función. Y el t igual a más menos 1 sobre raíz de 3. Son dos puntos aquí. Tenemos que verificar si son puntos de inflexión de la función h de t. Un ejemplo 5 dice, si se cumple que la segunda derivada es igual a 0, esto no necesariamente implica que c, f de c sea un punto de inflexión, ¿no? Por lo que hemos visto en los dos ejemplos anteriores. Aquí tenemos f de x igual a x menos 3 a la cuarta más 1, ¿no? Por ejemplo, si calculamos la primera derivada, quedaría 4 por x menos 3 al cubo. Y la segunda derivada, 12 por x menos 3 al cuadrado. Entonces un exponente 2 indica que no va a cambiar de signo ahí, ¿no? No va a cambiar de signo. No es un punto de inflexión ahí. Regla para posible punto de inflexión. A ver, ¿cómo obtenemos aquí esto? Dice, sea f de x una función tal que la segunda derivada sea 0, o la segunda derivada no existe y c que pertenece a b. Entonces, si la segunda derivada es positiva para x que están antes de c, y la segunda derivada es negativa para x que está después de c. A ver, repetimos esto. Si la segunda derivada es positiva para x menores que c, o sea, está en el intervalo desde a
hasta el punto intermedio C, ¿ya? Está a la izquierda del posible punto de inflexión. Es positiva la segunda derivada, después es negativa. Entonces ahí tenemos un punto de inflexión, ¿no? El C, f de C, porque cambia ahí el signo. Acá también tenemos que cambia de negativo a positivo, en forma análoga, ¿no? Entonces también tenemos un punto de inflexión. Y en la 3 nos dice la segunda derivada positiva antes de C, la segunda derivada positiva después de C, o ambos negativos a ambos lados de C. Entonces aquí no es un punto de inflexión, ¿ya? Entonces acá estamos utilizando la definición de punto de inflexión, ¿no? Cuando cambia la concavidad, entonces ahí estamos hablando de puntos de inflexión. Determine los puntos de inflexión de las siguientes funciones. A ver, tenemos ahí la primera función, x a la cuarta menos 6x al cubo más 12x al cuadrado menos 5x más 1. Y sus puntos de inflexión son los siguientes, dice, ¿no? Se obtiene derivando, ¿no? Derivamos la función, igualamos a 0 la segunda derivada y verificamos que se cumple. A ver, el criterio de la segunda derivada nos dice lo siguiente. Se hace un punto crítico de f. ¿Recuerdan cómo calculábamos los puntos críticos? Y C que pertenece al intervalo abierto a B. Entonces, si la segunda derivada f de x es menor que 0, entonces f de c es un máximo relativo, ¿ya? Si la segunda derivada en el punto C, por acá en lugar de x debe ser el punto C, entonces f de c es un mínimo relativo de la función. Y si la segunda derivada es igual a 0, el criterio no nos determina este máximo mínimo, ¿no? Entonces ahí usamos el criterio de la primera derivada. A ver, vamos a usar el criterio de la segunda derivada para analizar las siguientes funciones. En la primera o en la 8, que está por ahí, dice x a la cuarta menos 2x al cuadrado. Calculamos la primera derivada y obtenemos 4x al cubo menos 4x. Hallamos la segunda derivada de esa función de aquí, lo derivamos otra vez y obtenemos la segunda derivada. Reemplazamos los puntos críticos en la segunda derivada y usamos el criterio de la segunda derivada. ¿Cuáles son los puntos críticos? Tenemos que igualar a 0 esto, ¿no? Igualamos a 0. De ahí vamos a obtener los puntos críticos. ¿Cómo lo determinamos? Y' le igualamos a 0, sale x igual a 0, factorizando por acá, x igual a 1 y x igual a menos 1. El 0, el 1 y el menos 1 lo reemplazamos en la segunda derivada y obtenemos menos 4, 8 y 8. Entonces x igual a 0 viene a ser un máximo relativo, ¿sí? En x igual a 0 la función va a obtener un máximo relativo. En x igual a 1 se obtiene un mínimo relativo porque la segunda derivada es positiva. Y en x igual a menos 1 también se obtiene un valor mínimo relativo de la función. Ya, entonces ahí hemos aplicado el criterio de la segunda derivada. En el ejemplo 9, de forma análoga, también hallamos la primera derivada. Determinamos los puntos críticos igualando a 0. Hallamos la segunda derivada, 6x menos 12. Eso lo vamos a igualar a 0 para hallar los posibles puntos de inflexión, hallaríamos, ¿no? Pero aquí queremos verificar si son máximos o mínimos, ¿no? Aplicando el criterio de la segunda derivada. Entonces vamos a reemplazar en esta función.
no igualamos a 0, sino reemplazamos ahí los valores críticos que nos han salido por acá, ¿no? Los puntos críticos. Entonces reemplazamos el 3 y el 1. Obtenemos que en el 3 sale positiva la segunda derivada. Ahí se obtiene un valor mínimo relativo. Y en el menos 6 se obtiene un máximo relativo. Muy bien, acá tenemos algunos ejemplos en donde vamos a determinar los máximos o mínimos de las siguientes funciones. Ahora vamos a resolver algo por acá. Tenemos en el ejemplo 10. Nos dice que f de x es 3x menos 2 al cuadrado. Hallamos la primera derivada. Va a ser igual a 2 por 3x menos 2. Aplicando la regla de la cadena, lo multiplicamos por 3, ¿no? ¿Qué quedaría? 6 por 3x menos 2. La segunda derivada nos quedaría por aquí 6 por 3, 18. ¿No? Porque es una función lineal. Por acá nos quedaría 3 por 2, 6. 6 por 3, 18x menos 6 por 2, 12, ¿no? La primera derivada. Pero derivando ya queda nuevamente que la segunda derivada es 18. O sea, en el punto crítico que yo encuentre, voy a obtener un valor mínimo, porque la segunda derivada sale positiva, ¿no? Entonces hallamos aquí un punto crítico. Punto crítico se obtiene resolviendo aquí 6 por 3x menos 2 igual a 0. ¿De dónde sale que x es igual a 2 tercios? Entonces ahí en ese punto se obtiene el valor mínimo relativo, ¿no? Entonces diríamos que f evaluado en 2 tercios es mínimo relativo de f. ¿Por qué es mínimo relativo? Ya no lo he reemplazado, directamente colocamos eso porque la segunda derivada siempre es positiva, ¿no? Veamos el ejemplo 11. Nos dice g de x 6x más 2 al cuadrado, primera derivada, 2 por 6x más 2 a la 1 multiplicado por 6. La segunda derivada va a quedar 12 por 6, 12 por 6, 72, ¿no? 72, nada más. También sale positivo, también vamos a tener un mínimo relativo. ¿Pero en qué punto crítico? ¿En qué punto crítico? A ver. Vamos a igualar a 0 esto de acá. Lo igualamos a 0, entonces obtenemos 12 por 6x más 2. ¿De dónde sale que x es igual a menos 2 sextos menos 1 tercio, ¿no? Entonces diríamos que el valor de g, en este caso, el valor de g en menos 1 tercio también es mínimo relativo de la función g. Y así, ¿no? Así podemos analizar las otras dos preguntas que están abajo. También y hallamos las dos derivadas, pero la primera la igualamos a 0, ¿no? Para obtener el punto crítico, ¿ya?
A ver, por acá nos piden analizar el gráfico. Determine los intervalos de concavidad de las siguientes funciones. A ver, en la primera gráfica, nosotros tenemos por aquí una gráfica que es creciente por aquí y después comienza a decrecer. Justo en el menos 2, se obtiene un valor máximo, ¿no? Entonces, antes del menos 2, vamos a tener que la función es creciente y después es decreciente. Pero por aquí puede haber un punto de inflexión en el 0. Significa que la concavidad hacia abajo va a ser desde menos infinito hasta 0. Y la concavidad hacia arriba desde 0 hasta más infinito. En la segunda gráfica tenemos una curva que es cóncava hacia abajo, hasta por aquí un determinado punto de inflexión. Y de ahí cambia la concavidad hacia arriba, ¿no? Puede estar en el 1.5 más o menos el punto de inflexión. Y en la tercera gráfica tenemos concavidad hacia abajo desde menos infinito hasta el 0. Y nuevamente concavidad hacia abajo de 0 hasta más infinito. Esta gráfica puede continuar, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a ver aquí la concavidad y puntos de inflexión en este ejemplo de esta función, ¿no? Nos dice calcular los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Entonces derivamos, llamo la primera derivada de esta función, lo derivamos, obtenemos y', derivamos otra vez, obtenemos la segunda derivada, encontramos los puntos de inflexión igualando a 0 la segunda derivada, de donde vamos a obtener x igual a 1, el punto de inflexión. Entonces el punto de inflexión es x igual a 1, el cual nos determina dos intervalos de concavidad. Vamos a tener dos intervalos de concavidad, ¿no? Por aquí el primer intervalo sería desde menos infinito hasta el 1. Y el segundo sería desde el 1 hasta más infinito. En el primer intervalo hemos ubicado el 0 como punto de prueba. Y ahí hemos verificado que la segunda derivada sale positiva, ¿no? A ver, si reemplazamos en el 0, nos queda 6. O sea, la segunda derivada es positiva, concavidad hacia arriba. Y después del 1, nos sale negativo, ¿no? Nos sale negativo después del 1. En el 2, por ejemplo. Si yo reemplazo en el 2, por acá queda menos 12 más 6, queda menos 6. Sale negativo, la concavidad es hacia abajo, ¿no? Ahí tenemos las concavidades o los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Muy bien, acá en este ejemplo ahora nos piden determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como los intervalos de concavidad de la función f de x que está expresada con esa fórmula. Hallamos los puntos críticos y los puntos de inflexión. Entonces calculamos las dos derivadas ahí, ¿no? La primera derivada que se obtiene es esta expresión de acá. Y la segunda derivada es esta. Entonces, por ahí vamos a igualar a 0. Nos queda el 2 y el 4. El 2 y el 4 por acá igualando a 0. Queda el 8 y el 4, ¿no? Entonces, en esos intervalos verificamos que por aquí los signos están intercalados. Reemplazamos y obtenemos por aquí la concavidad hacia arriba, pero la función es decreciente. Concavidad hacia arriba, pero la función es creciente, ¿sí? Por acá indica es creciente y concavidad hacia abajo, creciente y concavidad hacia arriba. Y por último, ya se tiene el trabajo en equipo que van a desarrollar en clase.
Y eso sería todo en cuanto a este video explicativo de esta sesión. Les agradezco por su atención. Hasta el próximo video. Gracias por su atención.